Buenas noches a todos, bienvenidos a mi canal Pablo Siervo de Jesucristo. Dios los bendiga. Bueno, en esta noche vamos a hacer un video que se va a llamar ¿Qué necesito para ser sanado por Dios? Bueno, vamos a comenzar orando. Padre, te doy gracias por todos los que están viendo este video. Te pido que les abra su corazón para que puedan llegar tus palabras a su corazón y que me iluminen para poder hablar todo lo que venga de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por sus vidas. Bendícelos y llénalos con tu Espíritu Santo, con gozo y con fuego. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, he puesto una musiquita para que en los momentos en los que estoy leyendo todo podamos escuchar la musiquita mientras. Bueno, vamos a comenzar leyendo Marcos 2, del 2 al 12. Yo tengo acá mi Biblia, si quieren pueden ir a buscar la suya. Esta versión que estoy leyendo, por si se lo preguntan, es la Reina Valera 1960. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismos les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Bueno, para empezar, vamos a arrancar desde el principio de esta lectura y podemos ver la sencillez con la que Jesús vivía. ¿Por qué? Porque él, ¿dónde estaba predicando? En una casa, dice que Jesús estaba predicando. Muchas veces la gente quiere grandes púlpitos, grandes estadios, llenar estadios para predicar, pero Jesús no llama a todo el mundo a eso. Muchas veces te llama a predicar en una casa, en un café, encontrarte con un amigo en el trabajo, o en un café, o en cualquier lado, y hablarle de Dios, hablarle de Jesús. No siempre Dios te va a llamar a un gran estadio, a un gran escenario. Por eso nosotros tenemos que cumplir lo que Dios nos llama y donde Dios nos llama, y ahí hablar sobre su palabra. Por eso me gusta esto, que Jesús predicaba hasta en una casa y la gente no iba por lo glamoroso, por las luces, por la música. No, la gente iba y se llenaba la casa y ya no podía pasar más gente, que es lo que pasó en esta ocasión, porque querían verlo a Él, querían escuchar su palabra y querían verlo a Jesús, porque habían visto sus obras y habían escuchado sus palabras. Entonces lo que tenemos que querer lograr es que la gente quiera escuchar lo que nosotros les hablemos de Dios, no por la música o los estadios o las grandes performances, no, sino por la palabra que el Espíritu Santo nos guía a darles, y también por el ejemplo de nuestra vida, por nuestro caminar. Si ven que nuestro caminar va conforme a los pasos de Jesús, ahí van a querer escucharnos. A Jesús lo querían escuchar y se llenaba esa casa porque escuchaban que sus palabras eran verdad. Que Pedro en un momento le dice: ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida? Y porque él todo lo que hablaba lo vivía. Bueno, después vamos a ver 3 cosas que tenía este paralítico para ser sanado. Una de las cosas que tenía este paralítico para ser sanado, uno de los requerimientos, por así decirlo, era la urgencia.
Para ser sanados necesitamos tener urgencia de buscar a Jesús. No postergarlo, no esperar pasivamente. A veces eso es lo que pasa. A veces nosotros decimos, bueno, Dios cuando me quiera sanar, tal cosa me va a sanar. O ya me voy a encontrar con Dios, ya lo voy a buscar en oración. Y no, hay que buscar a Dios activamente. Hay que tener urgencia por encontrarnos todos los días con Dios. Porque muchas veces estamos apurados y tenemos urgencia por llegar a un trabajo o no sé, cuando tenemos una enfermedad física, ahí nomás tenemos la urgencia de ir al doctor, la urgencia de ir al hospital. Pero también tenemos que tener la urgencia de buscar a Dios. También por lo espiritual. Ya más adelante vamos a ver que no es solamente malestares o enfermedades físicas, hay malestares y enfermedades físicas del alma y el espíritu. Y Dios es el único que puede sanar las tres tipos de enfermedades físicas del alma y del espíritu. Porque los médicos, los psicólogos pueden sanar las enfermedades físicas, los psicólogos pueden ayudar con algunas enfermedades mentales, pero el único que te puede sanar completamente las tres es Dios. Por eso muchas veces tenemos que tener esa urgencia para ser sanados. Si yo siento que necesito a Dios, que estoy alejado de Él, que he pecado, muchas veces el enemigo lo que usa contra nosotros es la culpa y el sentirnos indignos. Por ejemplo, uno peca, miente o traiciona a otra persona y se siente indigno de ir a buscar a Dios. No, porque yo soy un pecador, ¿qué voy a ir a Dios si Él es santo? No, Dios quiere que volvamos a Él. Él nos viene a buscar como el pastor que busca las ovejas, la oveja perdida, deja las 99 y busca la que se perdió. Pero nosotros lo tenemos que buscar con urgencia, no dejarlo para mañana. ¿Por qué? Porque capaz que mañana ya no podemos. Capaz que mañana nos morimos y listo, y no tuviste la oportunidad. ¿Por qué? Porque es una urgencia estar salvo. Tener la salvación es una urgencia, no es algo que podemos postergarlo para mañana. Es algo que debemos resolver ahora. Nuestra relación con Dios y estar bien en nuestra relación con Dios es algo que debemos hacer ahora. Si el Espíritu Santo nos guía que tenemos que perdonar a alguien o tenemos que pedir perdón, es algo que hay que hacerlo ya. No podemos dejarlo para otro momento. Porque así como cuando nos enfermamos y ahí nomás salimos corriendo, tenemos que llamar al médico urgente, esto muchas veces la salvación es más importante que una enfermedad física. Hay que tomar dimensión de estas cosas, que ya lo van a mostrar un poquito más adelante, que Jesús sí le daba más importancia a la salvación que a la misma enfermedad física. Y vemos cómo estas personas tenían urgencia de encontrar a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús estaba predicando en una casa y había un montón de gente alrededor. Y podrían haber dicho, bueno, pero hay mucha gente acá, mejor nos vamos y lo buscamos mañana. Pero no, ellos no tuvieron esa pasividad. Ellos fueron proactivos. Ellos dijeron, no, nuestro amigo necesita ver a Jesús para ser sanado. Entonces vamos a hacer lo imposible para verlo. Y saltearon ese obstáculo, lo subieron al techo, abrieron el techo y lo metieron. Y esa es la urgencia que necesitamos nosotros para ser sanados, para ser liberados, para ser salvados. La urgencia por buscar a Dios, que sea lo más importante en nuestra vida, Dios, que buscar a Dios sea lo más importante, porque cuando nosotros actuamos por urgencia, significa que eso que buscamos con urgencia es lo más importante en nuestra vida. Por lo tanto, cuando buscamos a Dios con urgencia, significa que estamos poniendo a Dios como lo más importante. Por eso, lo que Dios te haya dicho que hagas, sea lo que sea, hazlo con urgencia. Después, la otra cosa importante para ser sanado es la perseverancia. Porque justamente había tanta gente ahí, los amigos podrían haberse dicho, bueno, vamos, no, si no se puede, no se puede. Pero no, ellos fueron perseverantes y ellos insistieron hasta que encontraron la manera
de hacer llegar a su amigo a Jesús. Igualmente como la parábola que Jesús hace de la viuda con el juez justo, que en el juez injusto, que había un juez injusto que no tenía temor de Dios ni le importaban las personas, pero hubo una viuda que todos los días le iba a reclamar, y todos los días le reclamaba, hasta que en un momento el juez injusto le dijo: yo me voy a morir de angustia de esta mujer que todos los días me viene a buscar, no, tengo que resolver lo que ella me pide, porque ya me cansé que venga todos los días. Lo estoy parafraseando obviamente al versículo, pero y dice la palabra que si ese juez que es injusto, que era injusto, le terminó cumpliendo y haciéndole justicia a la viuda por su insistencia, ¿cuánto más Dios va a responder nuestras plegarias, nuestras súplicas, nuestras oraciones? Que Él es un juez justo. Por eso cuando nosotros oramos por sanidad de una persona, por la salvación de una persona, porque una persona se encuentre con Dios, tenemos que ser perseverantes en la oración. No decir, bueno, listo, ya oré y ya está. No, todos los días orar y seguir orando hasta que Dios te lo cumpla. Obviamente que hay que tratar de buscar que nuestra petición sea conforme a la voluntad de Dios, pero hay que ser perseverante, y más si sabemos que eso es una promesa que Dios nos ha dado. No siempre Dios te sana de inmediato, a veces Dios quiere sanarte, pero Él también quiere que perseveres en la oración, que perseveres buscándolo. Lo otro es la fe, la tercera cosa que tenían ellos para ser sanados, era la fe, que Jesús en un momento lo nota. En el 5 dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús vio la fe de los amigos, y ahí vemos esto que es muy importante, de que muchas veces cuando nosotros oramos por la otra persona, a veces nuestra fe puede salvar a otra persona, porque en este caso no dice la fe del paralítico, dice la fe de los amigos. O sea que si los amigos es como si hubieran intercedido por el paralítico para que Jesús lo sane. Y a veces nosotros podemos interceder para que Dios sane a otra persona, aun si la persona es incrédula, no conoce a Dios o es ateo, pero si nuestra fe es suficiente para que Dios la sane, Dios la puede sanar por nuestra fe. Por eso es lo importante de tener nosotros fe para orar por nuestra sanidad y por la sanidad de otras personas también. Bueno, y también ver los obstáculos que muchas veces se presentan en las ocasiones que vamos a hacer, que necesitamos ser sanados. A veces el enemigo nos presenta ciertos obstáculos. Uno de estos obstáculos era que parecía imposible llegar a Dios, a Jesús. Y muchas veces eso pasa, que parece imposible ser sanado. Y esa muchedumbre de gente que había era esto, que parecía imposible llegar hasta Jesús. Pero ellos, con la fe que tenían, con perseverancia y con la urgencia, pudieron saltear este obstáculo de la muchedumbre, de toda la gente, y llegar hasta Jesús. Por eso, aunque algo parezca imposible, si nosotros realmente tenemos fe en que Dios puede sanarnos, en que Dios puede salvar a tal persona, tenemos que seguir insistiendo, seguir buscando y saltear estos obstáculos, aunque parezca imposible. Otro obstáculo son los escribas, que los escribas en sus corazones, ellos dice que cavilaban en sus corazones en contra de Jesús, hasta pensaban que era blasfemo Jesús, y ellos tenían incredulidad. A veces el enemigo nos va a poner gente al lado que tenga incredulidad, que a veces quizás no nos lo dice, pero nos hace una mirada, nos hace un gesto como: este está loco, ¿qué le pasa a este? Y hasta muchas veces te lo dicen: che, mira, pero ¿por qué estás todo el día orando? ¿Por qué estás todo el día buscando a Dios? Hace otra cosa. Ese es el enemigo que nos está queriendo meter incredulidad en nuestro corazón.
No tenemos que dejar que el enemigo nos meta incredulidad. Tenemos que cortar las mentiras del enemigo con la verdad de la palabra de Dios, así como lo hizo Jesús en el desierto, que le decía, escrito está, y le respondía todas las mentiras del enemigo con la palabra de Dios. Cuando el enemigo nos venga y nos diga una mentira, hay que cortarla con la palabra de Dios. Bueno, y estas son algunas de las estrategias que usa el enemigo para quitarnos nuestra fe y para que no seamos sanados, para que no seamos salvados. Que parezca imposible y la incredulidad de otras personas muchas veces el enemigo hace que hayan otras personas cerca incrédulas para que nosotros no nos mengue la fe. Por eso también una vez Jesús, cuando va a sanar a la hija de Jairo, les pide que solo entren la madre, el padre y los tres más cercanos a él, Pedro, Juan y Santiago. ¿Por qué? Porque él quería su círculo íntimo, las personas que tenían fe realmente, que estén ahí, no las incrédulas. Muchas veces eso, necesitamos un círculo de gente que tenga fe y rodearnos de esa gente. Después, en el versículo 5, que es el que leímos recién, cuando Jesús le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Yo creo que ahí no solamente el paralítico y los escribas, sino todas las personas se quedaron sorprendidas. ¿Por qué? Porque todos estaban esperando que le diga, levántate y anda, o estás sanado. Pero no, Jesús le dice, hijo primero. Le da la identidad de ser hijo de Dios. Eso es importante, tener clara nuestra identidad como hijos de Dios. Y después le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Qué significa esto? Que para Jesús era más importante el perdonarle los pecados que la sanidad física. Para Jesús era más urgente el perdonarle los pecados que la sanidad física. Incluso los fariseos, los escribas que salen acá, ellos se ofendieron porque dijeron, ¿cómo este va a decir que perdona pecados y que se cree igual a Dios? ¿Por qué? Porque ellos se daban cuenta que perdonarle los pecados era más difícil que sanarlo. Muchas veces nosotros, no sé, si vemos a una persona que te dice, Dios me perdonó todos mis pecados, y a otra que te dice, no, yo estaba paralítico y Dios me sanó y me paré. Y a veces nos sorprendemos más de la persona que Dios la sanó y se paró. Pero la persona que es perdonada de sus pecados es un milagro también. Y es un milagro más difícil. ¿Por qué? Porque Jesús tenía el poder y la autoridad para sanar. Pero para perdonar los pecados, Jesús tuvo que morir en la cruz. Tuvo que cargar los pecados sobre sí mismo, como dice el Isaías 53, que Él llevó todos nuestros pecados sobre sí mismo. Mas Él herido por nuestros pecados, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús tuvo que pagar un precio para poder perdonarnos los pecados. Bueno, yo le he explicado muchas veces a esto, que el pecado conlleva la muerte. O sea, la consecuencia del pecado es la muerte. Todos hemos pecado, todos nos merecemos la muerte. Pero Jesús, ¿y qué significa? Que para perdonar nuestros pecados primero debemos morir. Pero ¿qué hizo Jesús? Vivió una vida perfecta, sin pecado. Y fue y murió en la cruz sin merecerlo. Y al morir por nosotros, Él dio su vida por nosotros, su sangre por la nuestra. Por lo tanto, Él pagó por todos nuestros pecados. Es como que un juez te dice, bueno, vos debes $1.000.000 por todas estas cosas malas que cometiste. Y viene Jesús y dice, yo se los pago $1.000.000. Él pagó lo que nosotros debíamos. Y por eso es que Jesús tiene la autoridad para decirle, tus pecados te son perdonados.
Y me van a decir, bueno, pero todavía no pasaba que Jesús moría en la cruz en ese momento. No, todavía no moría en la cruz. Pero para Jesús y para Dios el tiempo es diferente. Si bien Jesús en ese momento, Él estaba como hombre, Él sabía que Él iba a morir en la cruz y Él sabía todo lo que iba a pasar. Por lo tanto, Él tenía la autoridad para perdonar los pecados, porque Él iba a pagar por esos pecados que estaba perdonando. Bueno, y vemos eso, que para Dios es más importante que nuestra alma sea sanada. Para Dios es más importante que nuestra alma sea salvada y que no vayamos a la condenación eterna, sino a la vida eterna. Y para eso nuestros pecados deben ser perdonados. Y para eso debemos creer en Jesús, arrepentirnos de nuestros pecados y pedir perdón. Bueno, nosotros, todas las personas, somos seres que tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y nos dividimos en estas tres cosas. Y muchas veces nos preocupamos mucho por el cuerpo, por el físico. Y Dios se preocupa más por nuestra alma, por nuestro espíritu, que nuestro espíritu sea edificado, que tengamos el Espíritu Santo, que no estemos muertos en el espíritu. Muchas personas están muy sanas físicamente, pero están muertas en el espíritu. Y eso no sirve de nada, porque cuando mueran, porque todos vamos a morir físicamente, su espíritu va a ir a la condenación eterna. ¿Por qué? Porque nuestras almas y nuestros espíritus son eternos. No van a quedar en este plano. Vamos a trascender o a vida eterna o a condenación eterna. Y el que nos va a juzgar es un juez justo. Uno tiene que elegir. Si crees en Jesús, te vas a la vida eterna. Si no crees en Jesús, a la condenación eterna. Bueno, y vemos también eso, que hay enfermedades físicas, enfermedades del alma y enfermedades del espíritu. ¿Cuáles son las físicas? Ya las conocemos todas, las enfermedades físicas. Los virus, las bacterias, los golpes, los traumatismos, muchísimo. ¿Cuáles son las enfermedades del alma? El alma, lo que compete es nuestra mente y nuestro corazón. Muchas veces las enfermedades del alma también son las enfermedades mentales, que muchas veces la gente dice como que son físicas. Sí, son físicas, pero también son del alma las enfermedades mentales. Muchas veces también eso conlleva, para ser sanados necesitamos una liberación muchas veces. Y del corazón también, muchas veces las heridas que nos han provocado en el pasado o que nos están provocando un rechazo, un abandono, cuando te hacen bullying, cuando los padres los golpean a los hijos. Todas esas son heridas que van quedando en nuestro corazón, que lo físico se sana, porque si un padre le pega al hijo, o un esposo le pega a la esposa, o al revés, las heridas físicas se sanan, pero las del corazón cuesta mucho más sanarlas. ¿Cuántas personas andan por la vida que nunca pudieron perdonar a sus padres, que nunca pudieron perdonar a alguien que les hizo mucho daño cuando han sido niños? Y esas heridas conllevan un montón de otras cosas, de otras ataduras y de muchas malas decisiones que después tomamos. ¿Por qué? Porque nunca pudimos ser sanados de esa herida del alma. Pero hay que buscar a Dios y pedirle que nos sane esa herida. Y muchas veces las heridas del alma conllevan el perdón, que nosotros perdonemos a esa persona, aunque no se lo merezca.
Y aunque no nos haya pedido perdón, porque muchas veces no te van a pedir perdón, pero el perdón es por gracia, no te lo tiene que merecer la persona para perdonar, ni siquiera te lo tiene que pedir. El perdón es para uno soltar esa cadena, esa atadura, uno soltar, uno poder ser sanado, necesita perdonar. Y también pedir perdón muchas veces cuando no hemos sido nosotros los que hemos herido a otros. Bueno, y vemos que muchas veces también estas heridas del corazón las vamos posponiendo. Muchas veces no son nuestra prioridad, no son urgencia para sanar, pero deberían ser. Deberíamos buscar a Dios en oración y pedirle que sane nuestras heridas del corazón, que pedirle que sane mi corazón que sufre rechazo, porque cuando en mi adolescencia me rechazaron, o en mi niñez me rechazaron, o porque alguno de tus padres te abandonó. Pedirle a Dios que te sane esa herida. ¿Y cómo te la sana Dios? Te la sana demostrándote que Él no te abandona, que Él no te rechaza y que Él te ama con un amor que sobrepasa todo. Por eso, la única persona que te puede sanar verdaderamente esas heridas es Dios. Uno puede tratarlas con el psicólogo, y yo creo que muchas veces muchos psicólogos y profesionales son muy buenos, te van a ayudar mucho, pero esas heridas Dios las puede sanar, y ese vacío Dios lo puede llenar solamente. También eso, poner nuestra confianza en Dios por encima de los hombres. No es merecer el trabajo del hombre, porque así como en las enfermedades físicas, también cuando uno se enferma de algo físico está bien ir al doctor, pero primero podemos buscar a Dios y después ir al doctor, buscar a Dios y después, si Dios nos lo dice, ir al psicólogo, y así. Siempre lo primero que sea buscar a Dios. Y para Dios es tan importante la salvación de nuestra alma que hasta a veces Él permite que tengamos ciertas enfermedades y que pasemos ciertos procesos físicos para, a través de ese proceso, poder llegar a Dios. Bueno, un ejemplo es el ciego, en el cual vienen y le preguntan: Señor, ¿quién fue el que pecó? ¿Este o sus padres para que él tuviera esta enfermedad que era ciego de nacimiento? Y Jesús le dijo: no pecó ni él ni sus padres, sino que tiene esta enfermedad para que las obras de Dios y la gloria de Dios sean manifestadas en él. Ahí vemos que, y después Jesús lo sana, que Dios permitió que esta persona fuera ciega durante un tiempo de su vida para que Jesús lo sane y la gloria de Dios sea mostrada en ese hombre, y después ese hombre también su alma sea sanada. Al igual también con Lázaro. Jesús le avisaron que Lázaro estaba muy enfermo, y Jesús esperó y fue a los 4 días, y Jesús y Lázaro ya se había muerto. Pero para Jesús ni siquiera la muerte es un obstáculo, porque Él ya venció la muerte, resucitó, venció la muerte. Para Él no hay nada un obstáculo. Y Dios permitió que Lázaro enfermara y muriera para que la gloria de Dios sea mostrada en él. Por eso Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y vemos cómo Jesús sí entendía esas cosas, y nosotros también debemos entenderlas. Cuando una enfermedad en nosotros o en un ser querido es para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nos enojamos con Dios, ¿por qué Dios no sana a esta persona? Pero hay que entender que a veces Dios quiere que esa persona pase por ese proceso. Bueno, para finalizar, vamos a buscar Juan 8, del 3 al 11, que dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en el medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra.
Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Bueno, aquí vemos, tenemos muchísimo para sacar de enseñanza, pero vamos a hacerlo cortito con lo que ahora nos interesa, que es esta última parte. Que Jesús dijo: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. ¿Qué significaba? Que el único que podía tirarle piedras y condenarla era Jesús. ¿Qué significa? Que el único que puede condenarnos o salvarnos es Jesús. Nadie más puede ni condenarnos ni salvarnos. O sea que tenemos que buscar a Jesús, no tenemos que querer agradarle a otras personas. Si el único que puede condenarnos o salvarnos es Jesús, y lo más importante de todo es que Jesús, pudiendo condenarnos o salvarnos, elige salvarnos. Eligió dar la vida por nosotros. Eligió salvar a esta mujer, eligió perdonarla, porque ella merecía ser apedreada. Igual que nosotros, que merecemos morir por nuestros pecados, pero Jesús le sigue salvando por amor. Y lo otro que también vamos a ver es al último, que le dice: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Qué importante que estas últimas 3 palabras: no peques más. Eso es lo que Dios quiere en nosotros cuando vamos a pedirle perdón a los pecados. Cada vez que le pedimos perdón a los pecados, tenemos esta frase grabada que Jesús le dijo: vete y no peques más. No deberíamos volver a cometer los pecados que Dios ya nos perdonó. Tenemos que ser transformados en nuestro corazón para no pecar más en lo que ya caímos, en lo que nos arrepentimos. ¿Por qué? Porque pueden hacernos mucho peor. Después podemos buscar Juan 5:14. En Juan 5:14, después le halló Jesús en el templo y le dijo: Mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Este era un paralítico. Sí, era el paralítico de la fuente de Betesda. Jesús le dice: mira, no peques más para que no te venga algo peor. ¿Qué significa? Que si pecaba, podía venirle algo peor. Tenemos después el otro versículo en el cual dice que un espíritu sale de su morada, del cuerpo de una persona, vaga por el desierto, vuelve, ve que está limpio, ordenado y vacío, busca 7 espíritus peores que él y entran y destruyen completamente a esa persona. Y el postre estado de este era peor que el primero. Eso pasa cuando nosotros, Dios nos perdona de algo y volvemos a caer en el pecado. Por eso es tan importante: no peques más. Y cuando dice que volvió, estaba ordenado y vacío, ese vacío no tiene que estar en nuestro corazón. Cuando Dios nos perdona, nos limpia y nos libera, debemos llenarnos con el Espíritu Santo. Debemos buscar a Dios y al Espíritu Santo y que Él habite en nuestro corazón. Si nuestro corazón está lleno con el Espíritu Santo, ese espíritu inmundo va a querer volver y no va a poder entrar, porque va a estar un hombre más fuerte adentro y lo va a destruir a cualquier espíritu que quiera venir a entrar en nosotros. Por lo tanto, siempre y cuando no abramos puertas, obviamente, porque cuando nosotros pecamos, le abrimos puertas al enemigo, y eso hace que el enemigo pueda enfermarnos, pueda atacarnos, pueda entrar en nosotros por las puertas que nosotros le abrimos. Si nosotros nos mantenemos en santidad, no puede tocarnos el enemigo. Si nosotros todos los días estamos en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, buscando santificación, no puede entrar en nosotros el enemigo, no puede tocarnos, no puede hacernos daño. ¿Por qué? Porque Dios nos está protegiendo.
Y bueno, vamos a cerrar ahí la enseñanza. Espero que les haya gustado y que busquemos a Dios con urgencia y sepamos que Él siempre quiere que nosotros seamos sanados, siempre Él que va a querer lo mejor para nosotros.